Bueno, nosotros en el Instituto de Filosofía del Derecho hemos analizado recientemente, uno de los temas fue precisamente la ideología. Y hoy escuchamos con mucha preocupación, por lo menos así me pareció a mí, a varios de los expositores que estaban preocupados por la atribución que tienen los jueces de fundar sus sentencias en valores y principios. Precisamente en eso, además de la ley, en esos valores y principios es donde anida generalmente la ideología. Y creo, bueno, que la presencia acá del doctor Jorge Malenseña nos va a ilustrar al respecto. Yo voy a leer brevemente el currículum más que reducido que me han presentado. El doctor es licenciado en Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba, es licenciado en Derecho con grado y doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, es profesor titular en el Departamento de Filosofía del Derecho Moral y Política de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, ha sido catedrático de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, fue investigador en la Universidad de Yale en Estados Unidos y ha impartido diversos cursos y seminarios en temas relacionados con estructuras políticas en América Latina, teoría y sociología jurídica, censura y libertad de expresión, desobediencia civil, imposición de la moral, relación entre moral y derechos, sociedades contemporáneas, ciencias sociales, entre otros artículos. Doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, gracias por estar aquí a esta hora, muchas gracias por la invitación. Yo creo que la única razón que explica que esté aquí es que tengo amigos, y entonces, pero nada más que eso, solo que tengo amigos, y venir a la casa de los amigos siempre es un placer por definición de amigos. La diferencia entre el amor y la amistad es muy radical. El amor no lo escogemos, pero la amistad sí, y por eso la amistad es mejor que el amor, ¿no? Y yo vengo aquí no por amor, sino por amistad. Muchísimas gracias por invitarme. Y le ruego que no comenten esto delante de mi mujer. Cuando hablamos hace 4 o 5 meses de mi participación aquí, yo les comentaba que a los amigos que estaba trabajando en la relación que hay entre la seguridad jurídica, que parece ser un valor constitucional de primera magnitud, la pobreza y la corrupción. Y entonces hoy voy a abordar, porque no tenemos tanto tiempo, me hago cargo, de esta relación que hay entre la seguridad jurídica y la pobreza. Y voy a ir un poco a contracorriente de algunas de las cosas que se dijeron aquí. La primera cuestión que quiero decirles es que cuando uno establece este par, las relaciones que hay, se mete en una especie de berenjenal por muchas razones. En primer lugar, por razones conceptuales. Dependiendo de las concepciones que tengamos, vamos a establecer las vinculaciones entre estas concepciones. En segundo lugar, porque no acabamos a vislumbrar si la pobreza es causa de inseguridad jurídica o si la inseguridad jurídica causa la pobreza. Y en tercer lugar, porque cualquiera sea la solución que pretendamos dar a uno de estos elementos del par, no mejora necesariamente el otro elemento. Algunas pinceladas. Yo entenderé que la presencia de la pobreza, también de la corrupción y de la inseguridad jurídica es una calamidad y no una catástrofe. ¿Cuál es la diferencia entre la calamidad y la catástrofe? Una catástrofe depende de eventos naturales. Un tsunami que produce estrago es una catástrofe y es inevitable, aunque si las predecimos, sus efectos negativos pueden ser paliados. En cambio, una calamidad depende por completo de acciones intencionales y voluntarias. Somos responsables de las calamidades. Y yo creo que una guerra es una calamidad, las violaciones masivas de derechos humanos es una calamidad, el terrorismo es una calamidad, no es una catástrofe.
Y en ese sentido depende de nosotros. Hay una tendencia excesiva a presentar las calamidades como si fueran catástrofes, ¿no? Una tendencia excesiva. ¿Por qué? Porque eso nos evita hacer juicios de responsabilidad. Es decir, si hay una lluvia torrencial que destruye un pueblo, bueno, nadie es responsable. Yo estoy en contra de esta posición y voy a dar dos argumentos. Es probable que históricamente algunas catástrofes hayan aumentado las calamidades existentes, pero no toda catástrofe produce una calamidad. El tsunami de Japón no produjo pobreza, ni produjo, en el año 2011, no produjo pobreza, ni produjo corrupción, ni produjo inseguridad jurídica. El terremoto de Haití magnificó estas tres calamidades. Pero las calamidades, inseguridad jurídica, la miseria, etcétera, en Haití ya existían, no fueron provocadas por el terremoto. A veces, cuando se habla, en fin, en estos foros, y se piensa que hay el 30% de pobreza o el 32% de pobreza, se asume como una mera cuestión técnica a las que no podemos responder. Y esta es una forma de presentar una verdadera calamidad como si fuera una catástrofe. Y quiero mencionar algo más que ahonda en este sentido. En Somalia, en el año 72-74, hubo una gran hambruna. Murieron alrededor de hambre, alrededor de 200.000 personas. Alguien puede decir, bueno, ¿qué querés con Somalia? No hay alimentos, en fin, todo es desierto, una catástrofe. Sin embargo, estudios de Amartya Sen mostraron que la hambruna que padeció Somalia en esa época se debió a acciones humanas, una mala política de precios, falta de caminos, falta de reparto equitativo, y todo esto depende de acciones intencionales, nada más que de acciones intencionales. Así que no es que no hubiera alimento para todos los somalíes, no, están equivocados. Recursos había, lo que pasa es que estaban muy mal repartidos, y ahora uno empieza a pensar de que con este gasto público y este ingreso y no sé qué, y esto no se puede sostener. A lo mejor tenemos que pensar que los recursos están, lo que pasa es que están muy mal asignados, porque estas son calamidades y no son catástrofes. La inseguridad jurídica y la pobreza son calamidades, no son catástrofes. Y es increíble que en un momento histórico donde más producción de bienes ha habido en el mundo, sigamos pasando hambre, sigamos pasando pobreza, sigamos sufriendo este tipo de calamidades. Probablemente tenemos que pensar, como se dijo aquí en una intervención, estos problemas desde otro punto de vista. No en términos de carencia, sino en términos de reparto. ¿Qué es esto de la seguridad jurídica? Bueno, a mí me gusta empezar con una declaración de Naciones Unidas respecto de lo que ellos consideran seguridad humana, porque creo que la seguridad jurídica es una parte de la seguridad humana, y uno podría preguntar qué es la seguridad humana. Y según Naciones Unidas, en términos amplios, cito, la seguridad humana abarca el derecho a una vida libre de temor, el derecho a una vida libre de miseria y el derecho a una vida digna. O sea que yo no tengo seguridad humana si tengo temor, si padezco miseria o si llevo una vida indigna. Y mira lo que dicen Naciones Unidas. Esto es influencia directa de Amartya Sen. Ningún país puede tener desarrollo sin seguridad, ni seguridad sin desarrollo,
y no tendrá seguridad ni desarrollo si no se respetan los derechos humanos. Esta relación triangular aumenta el reconocimiento de que la pobreza, los conflictos y la insatisfacción de la sociedad pueden fomentarse entre sí en un círculo vicioso. No creo necesario advertir que Naciones Unidas hace una apuesta firme y decidida a favor del Estado social, libre de miseria, de la democracia, libre de temor, y del imperio de la ley, que seamos tratados con dignidad. Seguridad jurídica, bueno, entonces, a partir de aquí hay dos cosas que no se pueden decir, ya más. Que seguridad humana es igual a seguridad nacional. Y que seguridad humana es sinónimo de seguridad física. Esto es más amplio que eso. Primera cuestión. Segunda cuestión. Tampoco se puede decir que la seguridad jurídica es solo o fundamentalmente seguridad económica, como dicen algunos por ahí. ¿Y qué es esto de la seguridad jurídica? Bueno, no se sabe muy bien. ¿Por qué? Porque ha sido aumentada con fruición, especialmente en Iberoamérica, en contextos económicos y políticos. Y en contextos económicos, los empresarios aducen inseguridad jurídica ¿para qué? Para no aumentar inversiones, para incumplir contratos, para exigir mayores emolumentos o retirarse a mercados más beneficiosos. ¿Y los gobiernos qué hacen? Bueno, recuerden, utilizan la necesidad de incrementar la seguridad jurídica para generar procesos de privatizaciones de organismos públicos, esto fue el menemismo, para dictar normas represivas, para amenazar a los jueces. Esta es una práctica que a Macri parece que se le está escapando cada vez con mayor asiduidad. Esto de decir, ojo, señores jueces, porque si no los cambiamos. Bueno, ¿no? O en fin, a veces hablamos de inseguridad jurídica como una característica del populismo, o lo rechazamos como una banalización del liberalismo. O sea que utilizamos la falta de seguridad jurídica para lanzar acusaciones sin precisar muy bien qué es esto de la seguridad jurídica. Brevemente, ¿qué dice la doctrina al respecto? Bueno, seguridad jurídica hay, seguridad jurídica en sentido objetivo, seguridad jurídica en sentido subjetivo. En sentido objetivo hace mención a aquellas propiedades y funciones que debe cumplir un derecho bien construido. El derecho debe ser claro, debe dar guías de acción fácilmente comprensibles al acceso de todos, sin contradicciones, sin lagunas, fácilmente aplicables. Desde el punto de vista funcional, algo se ha dicho acá, el derecho tiene que ser eficaz. Si no es eficaz, no puede ser eficiente. No debe ser retroactivo in mala parte. Y lo que es importante, todos los funcionarios públicos deben cumplir y hacer cumplir el derecho en sus resoluciones. Esto es fundamental. Si además me tomo en serio Naciones Unidas, el derecho no puede tener cualquier contenido, sino tiene que tener aquel contenido que garantice una vida libre de temor, libre de miseria y que me permita una vida digna. Esto de la vida digna, ¿qué es? Respetar la autonomía. ¿Y qué es respetar la autonomía? Yo soy individuo, en ese sentido soy único, afortunadamente para la humanidad, pero soy único y elijo qué quiero ser. Pero no solo elijo qué quiero ser. La dignidad supone que yo tenga la posibilidad de alcanzar con éxito aquello que quiero ser. No basta solo con elaborar planes de vida. Tengo que hacer posible que yo me realice tal como creo que debo hacerlo. Y si no, no soy digno. No soy digno. En el ámbito subjetivo, ¿qué consiste? Consiste en poder predecir
cómo se van a comportar los funcionarios públicos. ¿Y esto qué quiere decir? Quiero decir que tengo que saber cuáles son las consecuencias jurídicas que tendrán mis acciones presentes en el futuro. Y entonces digo que una decisión será predecible si el funcionario tomó en consideración mis acciones, tomó en consideración el derecho vigente en el momento en que realicé mis acciones y aplicó ese derecho vigente en el momento de realizar mis acciones para evaluar mis acciones. Si no es así, será no predecible. Bueno, alguien diría, primera clase, primera hora del primer año en una facultad de Derecho. No se dice esto, pero más o menos. ¿Cuáles son los factores de inseguridad jurídica? El problema es no si hay seguridad jurídica, sino cuando hay inseguridad jurídica. Y ahora voy a mencionar algunos factores técnicos de inseguridad jurídica y voy a señalar algunos factores del orden social que producen inseguridad jurídica. Cuestiones técnicas. Para que sea posible un juicio exitoso de previsibilidad, es necesario, entre otros elementos, conocer el derecho, ¿no? Porque si yo no conozco el derecho, no voy a saber qué se me va a aplicar a mis acciones y por lo tanto tampoco voy a poder avisorar cómo van a decidir los funcionarios públicos, incluso si aplican el derecho. Conocer el derecho es una tarea complicadísima. No consiste solo en texto, no consiste solo, en significado de texto, es una cosa muy complicada. No tengo tiempo para desarrollar eso, pero quiero señalar algo. Porque un primer aspecto distorsionador para la seguridad jurídica lo constituye el aumento desbocado de la legislación. Cada vez hay más legislación. Y si ustedes se piensan quiénes son las autoridades competentes para legislar, se dan cuenta que hay autoridades nacionales, internacionales, provinciales, están fascinados por esto del federalismo. Eliminemos algunas provincias, démosle más racionalidad a esto que llamamos Argentina y me da igual si Catamarca y La Rioja es una provincia, porque si son dos provincias van a seguir estando como a... Y a lo mejor tenemos un problemita, ¿no? Pero en fin, yo digo, pensemos ahora en las autoridades regulatorias, todos dictan normas. Y ahora, ¿quién es el hombre o la mujer brava que me dice yo conozco todo el derecho? Nadie. En el siglo XIX había muy pocas leyes, y entonces eso permitía conocer el derecho. Ahora es imposible. Es imposible siquiera que un especialista conozca todo el derecho de su especialidad. Y ahora me dicen que hay seguridad jurídica. Es bastante. Según cuentan los amigos italianos, allá por 1970 había vigente en Italia 200.000 leyes. 200.000. Y yo digo, ¿quién las conoce? Este fenómeno de incremento excesivo en la producción legislativa va acompañado de otro fenómeno muy importante, que es la mala calidad de la legislación. Bueno, uno podría decir, pensemos en nuestros legisladores. ¿Quiénes son? Apenas si saben leer y escribir, O pensemos en los asesores de los legisladores. Es que, claro, y después queremos que un buen producto, no, es pésimo el producto. Pero si es pésimo el producto, entonces ahora, ¿qué quiere decir? Que conocemos ese producto. Si el derecho es estructuralmente de mala calidad, es decir, si está mal construido, entonces no hay posibilidad
de acertar en un juicio de predecibilidad salvo lotería. Naturalmente, otro elemento distorsionador de la seguridad jurídica es la eficacia de las normas. La eficacia es una precondición para la seguridad jurídica. Pero ¿qué pasa en contexto de arbitrariedad o de impunidad? Aquí tampoco es posible formular juicios de previsibilidad. Y pensemos en nuestro país, no vayamos a ejemplos nazis y este tipo de cosas. Algo se ha mencionado ahora de los llamados estados de emergencia y qué papel juega con esta idea de la seguridad jurídica. Y no les digo nada con el papel que están desarrollando ahora los distintos poderes ejecutivos, que no solo reglamentan las leyes, como por ahí dice algo que creo que dice la Constitución, no, dictan normas propias, ¿no? Y algunas veces estas normas generan abusos de autoridad, algunas veces son inconstitucionales o claramente ilegales. Y el problema no es esto, es que a veces la Corte Suprema o los tribunales constitucionales convalidan esta legislación irregular. Se ha producido ahora una sentencia del Tribunal Constitucional que es muy curiosa desde el punto de vista jurídico en España. Hubo una moratoria fiscal, 5 años después el Tribunal Constitucional declara esta moratoria fiscal inconstitucional, pero convalida todos los actos que se cometieron durante su ficticia vigencia. Yo digo, y ahora háblenme de seguridad jurídica, ¿no? Usted ha dictado una ley inconstitucional. Era inconstitucional desde el primer momento. Es inconstitucional desde el primer momento. Eso quiere decir que es una norma inválida o inconstitucional. Pero ahora vamos a convalidar como legítimos todos los actos que se hicieron durante esta supuesta vigencia. Tenemos un problema. No quiero abusar de esto. No quiero abusar de esto. Todos estos problemas son problemas que podríamos calificar de técnicos, ¿no? En el sentido de que da igual el contenido, da igual el sentido, la sociedad en la cual se desarrolla. Estos son problemas puramente jurídicos. ¿Qué pasa ahora con esta idea de la pobreza? El problema de la pobreza constituye una cuestión que nos interroga desde todos los puntos de vista, político, moral, social, etc. Por eso creo que la pobreza es el primer gran problema de todo diseño institucional y de toda preocupación política. Cada vez leo más al Quijote, ¿no? Todos leen todos leen a Shakespeare, ¿no? Y todos citamos en inglés. No, yo leo el Quijote. Y el Hidalgo Don Quijote decía: quien es pobre no tiene cosa buena. A mí me parece la mejor definición de pobreza. Quien es pobre no tiene cosa buena. Esta pobreza la padece por sus partes, ya en hambre, ya en frío, ya en desnudez, ya en todo junto. Quien es pobre no tiene cosa buena. Y eso no nos tenemos que olvidar nunca. Tan solo para dar un dato, en América Latina y el Caribe, 34 millones de personas pasan hambre en una región que es la mayor exportadora neta de alimentos del planeta. 34 millones de tipos pasan hambre. ¿Y qué efecto tiene el hambre? Porque el hambre se ceba especialmente en niños.
cuando los que pasan hambre son niños de menos de 5 años, genera riesgo de muerte, inhibe el desarrollo cognitivo y afecta la salud de por vida. Un niño de menos de 5 años que pasa hambre tiene retrasos mentales irreversibles y una disminución del coeficiente de inteligencia. El hambre dificulta el aprendizaje y aleja al niño de centros educativos. Esto supone, como si se tratara de una circularidad causal, que el hambre es causa de pobreza y es el resultado de la pobreza. Las dos cosas. Algunos, mandatarios dicen, necesito 20 años para eliminar el hambre, no en la pobreza. Entonces yo digo, este tipo no entiende nada, porque en 20 años va a haber más pobres. Y los hijos de los que hoy son pobres van a estar discapacitados dentro de 20 años. O sea que dentro de 20 años vamos a tener el hijo de los pobres plus la discapacitación provocada por la pobreza de hoy. No se puede esperar 20 años. No se puede esperar 20 años. 2. Los pobres suelen carecer asimismo de acceso a un sistema de salud integral. Y no solo respecto de enfermedades físicas o biológicas, sino también mentales. Me he enterado que ahora la Universidad Católica Argentina se ha dado cuenta de que la pobreza genera problemas mentales. La falta de agua potable o de saneamientos adecuados en sus míseras viviendas o barrios no suelen ser excepcionales. Según Naciones Unidas, en América Latina viven en cinturones de miseria 110 millones de personas, el 23% de la población actual. El 80% de estos pobres viven en ciudades. O sea que la caracterización de la pobreza ha cambiado. Ahora los centros de pobreza no están en áreas rurales, sino en las ciudades. Para seguir con esto, la pobreza tiene una estrecha relación además con los niveles de fecundidad, que esto es algo que se está viendo mucho en la Argentina. Los países más pobres son los que tienen mayores índices reproductivos, de tal manera que los estados que menos capacidad tienen para hacer frente a este problema son los que más lo padecen. Y para que se den cuenta de la magnitud de esto, les voy a dar un dato de Colombia. La mortalidad materna es la tercera causa de muerte en Colombia entre niñas de 15 a 19 años. La tercera. Después dicen que tienen derechos reproductivos, ¿no? Y uno piensa ahora en seguridad jurídica, una vida libre de miseria y libre de temor. En el ámbito político, en el ámbito económico, los pobres quedan atrapados por las llamadas trampas de la pobreza o por circunstancias que le constriñen a permanecer en ella. Los pobres no pueden salir por sí mismas de la pobreza. Ya está, esto ya no lo discute nadie, salvo algún neoconservador que piensa que el mercado va a derramar como si fuera maná riqueza y que los pobres van a salir en 20 años, 10 años, no sé. Los pobres no van a salir nunca por sí mismos. Entre otras cosas, porque no están en condiciones de integrarse en un mercado cada vez más tecnificado y por lo tanto tienen que hacer cada vez los peores trabajos, peores remunerados y peores considerados. Por eso la pobreza tiende a la expansión. En el ámbito político, la pobreza, los pobres son virtualmente acarreados, son manipulados, son acarreados con harta frecuencia en América Latina a actos políticos u obligados a vender sus votos bajo la amenaza de pérdida del subsidio si lo poseen, de su trabajo y en Centroamérica en casos extremos de la vida. Y los intereses de los pobres no suelen tener voces que amplifiquen en el Parlamento sus problemas.
En algunos países de Iberoamérica, la política democrática, podemos decir, parece pensada para otro tipo de personas, no para los pobres. Y la pobreza, para señalar aquí un último aspecto de una lista casi infinita de agravios, genera constante humillación y vergüenza. Constante humillación y vergüenza en los pobres. Esto lo sabía Ermelinda Baltasar en México, que dijo hace 25 años, a finales del siglo XX, y quiero citar a Ermelinda Baltasar. Me siento como que no soy nada. Soy solo un indita y otros no son. Siento que no puedo hablar con ellos, como ellos, y por eso me subbajan, que es una expresión fantástica en alguien iletrada. Me subbajan, me ponen más bajo. Y veo en la calle, cuando pasamos, se juntan hablando de nosotras diciendo indias piojosas. Fin de la cita. Indias piojosas. El problema de la pobreza no es solo un problema económico, es también un problema que nos define como especie. No veo ningún perro que trate a otro perro diciéndole perro piojoso. No se me ocurre un ladrido que diga este es otro perro piojoso. Pero nosotros lo decimos de nuestros congéneres. Bueno, nos dice, esto ya lo sabemos, pero usted habla de pobreza y ¿qué quiere decir que una persona es pobre? Bueno, yo he contabilizado al menos 12 definiciones de pobreza. Es muy difícil definir. Siempre la idea de pobreza es normativa. Siempre tengo que tomar algún punto de vista para decir, estos son los pobres. ¿Cuáles son los 3 sistemas más fáciles de medir la pobreza? Uno es trazar la línea de pobreza, decir, bueno, quien gana menos de $3 diarios es pobre. Otro es pensar que hay ciertas necesidades básicas que si son insatisfechas, son pobres. Y otro es pensar, decir, no importa lo que tengamos, sino lo que hacemos. Y si no podemos hacer cosas que nos lleven una vida digna, entonces somos pobres. En cualquier caso, en América Latina hay hoy 175 millones de pobres, de los cuales 75 millones son indigentes. ¿Y quiénes son indigentes? Aquellos que no tienen lo suficiente para satisfacer sus necesidades calóricas, que están fijadas en 2.200. ¿No? 2.200 calorías, la comen 2 Coca-Cola y 3 media luna, y ya tenemos 2.200 calorías. Bueno, estos que tienen menos, que consumen menos, porque claro, con menos de 2.200 los gorditos bajamos de peso, pero los flaquitos, si consumen menos, tienden a iniciar un camino rápido hacia la muerte. Y ahora, muy bien, supongamos que sepamos esto, que ya sabemos lo que es la pobreza. Cuando uno se enfrenta a los problemas de la pobreza, ¿qué tiene que hacer? Bueno, parte una definición, después cuenta, a ver cuántos pobres tenemos, no sé si el 30, el 32%, eso depende de los criterios de medición. Después decimos cuántos recursos tenemos para hacer frente a esta pobreza y después distribuimos según nuestros criterios. Estos son 4 pasos ineludibles. Por eso cuando acá un joven ministro, profesor de universidad, que era no sé qué, catedrático de historia económica, no sé qué, dijo que no contaba a los pobres, porque eso era estigmatizarlo. Digo, si no sabemos cuántos pobres hay, ¿cómo solucionamos el problema de la pobreza? A mí me parece que los niveles de cinismo que yo he encontrado en este país, que es el mío, no lo he encontrado en otros países del mundo.
¿Qué tiene que ver ahora la pobreza con la seguridad jurídica? Una primera consecuencia de este par pobreza e inseguridad jurídica es la violencia que afecta a la vida y a la integridad física de las personas. Vida libre de temor, dice Naciones Unidas. Pero resulta que donde hay pobreza más inseguridad jurídica, la vida tiende a ser breve. Y los que más sufren la brevedad de esta vida son los pobres, que son agredidos o muertos por otros pobres, por cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por organizaciones patronales o por delincuentes comunes. Organizaciones patronales, vayan a ver lo que está pasando en Paraguay con la toma de tierras y lo que está pasando en Centroamérica o pasaba en Colombia con los parapoliciales. Es decir, acá no hay un invento. América Latina es la zona del planeta donde más violencia, donde más muertes violentas hay por cada 100.000 habitantes. En Venezuela hoy hay cerca de 90, igual que en Guatemala y El Salvador. Y después acá tenemos una ministra que está feliz porque en Buenos Aires hay 16 asesinatos por cada 100.000 habitantes. 16 son muchísimos. Son muchísimos. ¿Saben cuántos asesinatos hay en Islandia al año? 1 el año que hay. 1 el año que hay. Acá, como en la provincia de Buenos Aires, en fin. Estuve en Guatemala hace algún tiempo, hablando con un ministro que estaba feliz porque estaba haciendo estadística de los homicidios con arma de fuego. Y estaba muy feliz porque dice, hemos bajado la ratio. Y yo le pregunté, bueno, ¿y los que mueren sobre la base de golpes, de bate de béisbol o apuñaladas, cuántos hay? Ah, no, a eso no los contamos. Bueno, acá también cuentan, ¿no? Y dicen, estamos bien muchachos, solo son 16, muchísimos. A nadie le extraña si yo digo que muchos de estas muertes violentas de gente empobrecida lo produce la policía o los cuerpos militares, a veces de forma directa y a veces estableciendo zonas liberadas para que otros actúen. Yo no puedo decir, bueno, entonces los pobres matan a otros pobres, sí. ¿Y esto a qué se debe? ¿A algo intrínsecamente malo de los pobres? No, a que los recursos de seguridad se distribuyen desigualmente. No es que no haya recursos de seguridad, que los recursos de seguridad están desigualmente asignados. Y entonces la seguridad física que tiene un ciudadano en Buenos Aires, en determinadas regiones, no lo tienen otros. Y como el delincuente es un oportunista, donde hay menos seguridad, hay mayor oportunidad. Por eso es que los pobres son víctimas de otros pobres. La sensación de inseguridad, 2, de las clases medias y de las élites, esté justificado o no, termina colisionando también con otros pobres. Los gobiernos suelen dictar leyes que endurecen las sanciones respecto de delitos que cometen o pueden cometer la gente pobre, pero no. Normalmente los delitos llamados de guante blanco, los delitos producidos por el sector financiero. De este modo se muestra a los pobres como culpables y se los termina tratando de este tipo. Y como estoy en un colegio de abogados, le planteo lo que están haciendo algunos jueces en Brasil. Pasa acá también en Buenos Aires. Yo llego en un vuelo normalmente de Barcelona
a Buenos Aires, llega a las 4 de la mañana, me suele ir a buscar a algún santo o santa que se apiada de mí, y entonces venimos de Ezeiza a Martínez. Algunos semáforos cruzamos. Algunos semáforos están en rojo. Cuando yo me escandalizo y digo, frená, que un semáforo en rojo, argumento, ¿estás loco? ¿Querés que nos asalten? Bueno, esto ocurre también en Sao Paulo. Alguien que estudia Derecho, que viene a un curso de esta naturaleza, ¿qué diría? Bueno, por lo menos es una contravención, tiene que pagar una multa. No. El temor del conductor es una causal de justificación para violar la ley. Eso no le aplican la sanción. Como es un temor que dicen racional, pongo en duda, pongo en juego bienes propios. Los bienes propios suele ser la vida. Esto es mucho más que una multa de tránsito. Causal de justificación. Algo así como el estado de necesidad light. Yo digo, ¿y esto qué genera? ¿Esto qué genera? Bueno, una altísima dosis de inseguridad para mucha gente. Por de pronto para otros conductores. ¿No? El miedo que yo tengo. Morir en un accidente de tránsito me parece una imbecilidad. Y entonces, claro, está en rojo y uno aprieta el acelerador, eleva la lotería vital. ¿No? Pero también para el que va a cruzar la calle, el peatón. O sea que lo que quiero decir, la percepción de la inseguridad de unos genera inseguridad para todos. 3. Los pobres normalmente emigran. ¿No? Están en una situación tan desesperada que emigran. ¿Cuál es el mar más calmo del mundo? Yo diría sin duda el Mediterráneo. Es como una piscina el Mediterráneo, ¿no? Yo vivo a orillas del Mediterráneo y cuando hay una ola abrimos una botella de cava para festejar un acontecimiento. Porque no hay. ¿Y cuál es el mar más peligroso del mundo? El Mediterráneo. Porque es el mar donde se producen más ahogados y desaparecidos. ¿Y quiénes son los que se ahogan? Bueno, los africanos que van cruzando guiados por las distintas mafias. Alguien diría, bueno, ¿qué querés con el norte de África? Y yo digo, piensemos ahora en el tren que va desde Centroamérica a Estados Unidos. A ese tren, ¿saben cómo le llaman? La bestia o el tren de la muerte. El 80% de las mujeres que van en ese tren son asaltadas sexualmente. Y sin embargo van. Y ahora yo digo, ¿quién se atreve a decir que para estos migrantes hay seguridad jurídica? En ninguno de los sentidos posibles. Es más, los estados centroamericanos podemos calificarlos de expelentes. ¿Qué quiere decir esto? Que expulsan a estos ciudadanos. Porque un migrante que se va es un problema nacional menos, una boca menos que alimentar. Y además, si se va a Estados Unidos y envía remesas, palía la situación de toda la familia. Así que hay estados expelentes que favorecen, no que toleran, favorecen esta migración, esta terrible migración. Naturalmente, el estado expelente es la muestra del fracaso del Estado. Y el fracaso del Estado supone que no puede garantizar ningún derecho a sus ciudadanos. Por eso yo creo que hablar de pobreza en conexión con seguridad jurídica es un poco duro. Pensemos en la educación. El maridaje pobreza-analfabetismo es tan evidente que no hace falta dar cifras. 38 millones en América Latina, y si pensamos en analfabetos funcionales, la diferencia es exponencial. Y yo me
causa una cierta tristeza oír a empresarios argentinos y en españoles que no contratan a más personas porque no encuentran trabajadores altamente cualificados. Y yo digo, con esto, ¿cómo los va a encontrar? ¿Qué creen? ¿Que esto es un milagro? Estos son los ciudadanos que tenemos. ¿De qué se quejan ahora? Y ahora tenemos gente con hambre, gente marginada, gente avergonzada y gente que no sabe leer y escribir. ¿Puede llegar a conocer el derecho a esta gente? No. ¿Puede hacer juicios de previsibilidad? No. Desde el punto de vista objetivo, ¿tiene seguridad jurídica? Cero. Y el acceso a la justicia. El acceso a la justicia solamente lo podemos decir como un cinismo, en igualdad de condiciones de otro, porque la Constitución dice o da a entender que todos los argentinos somos iguales, ¿no? Y esto, en un contexto de enorme pobreza, es, en fin, un artificio. Nadie tome caso de esto. Les pongo un ejemplo, que esto nos atañe como profesión. Cuando la hija del rey emérito y al marido la acusaron, en fin, por cohecho, se contrató a los siguientes abogados. A Roca Junyent. ¿Quién era Roca Junyent? Bueno, un hombre de centro derecha que fue uno de los redactores de la Constitución. Todo el ámbito político está controlado por este hombre. Se contrató a Jesús Silva Sánchez, probablemente el catedrático de Derecho Penal más prestigioso de España. Y se contrató a 5 estudios boutique. Yo he calculado aproximadamente que entre todos sumaban unos 100 abogados. No sé cómo pagaron, no sé cuánto pagaron, gratis no lo hicieron, ni de dónde sacaron el dinero. Porque parece ser que las finanzas de la corona no se pueden conocer, no lo sé. Pero una cantidad enorme de dinero, con despachos en conexiones con todo el mundo. Con un equipo de abogados que tenía el ámbito político asegurado, el ámbito académico asegurado, periodista asegurado y un fiscal que ofició de defensor adjunto. Bueno, después nos extrañamos que esta niña haya sido absuelta con una fundamentación de 2 renglones. 2 renglones. Qué pobre tiene este equipo. Algún pobre puede tener este equipo. Parece, en fin, parece un poco de risa y después decimos que, en fin, tenemos un acceso a la justicia igual para todos. Ni en broma. Y este es un presupuesto de la seguridad jurídica. Bueno, no quiero quitarles más tiempo. Cuando uno piensa en estos problemas, piensa en catástrofes. Algunos lo piensan como algo irremediable, como que no tiene solución. Bueno, desde el punto de vista conceptual, si lo consideramos una calamidad, por supuesto que tiene solución, porque depende de las acciones de las personas. Esta es un poco la idea, no hay nada ineluctable. En la década de los 60 había toda una intelectualidad argentina muy pesimista que decía que no había ninguna solución. Ninguna solución porque en América Latina en general y en la Argentina en particular, nosotros teníamos una mácula como una especie de segundo pecado original. Y un autor que yo recomiendo leer es Murena, que era un pensador muy fino en la década del 60 del Grupo Sur, con Victorio Ocampo, etc. Y Murena dice eso: desde que nos crearon, nos descubrieron,
tenemos la mancha de haber sido colonizados por gente perversa que solo piensa en el oro y en la salvación individual. Cuando yo leía Murena, a mí me impactó mucho esto, porque digo, hombre, en algún punto tenía razón. Cuando escucho hablar a mucha gente aquí, digo, hombre, Murena hace 60 años tenía algo de razón, pero me niego a creerlo en su totalidad. Yo creo que lo que muestra la pobreza es que diseñamos mal nuestras instituciones y que lo que mostró Amartya Sen fue que el problema no es la falta de recursos, sino la distribución. Así que tal vez cuando rediseñemos todas estas cosas muy interesantes, no pensemos tanto en falta de recursos. Pensemos un poquito más en cómo podemos redistribuir el pastel de una manera mejor, porque si no, tendremos muchísimos problemas atinentes a nuestra seguridad, de la jurídica y de la otra, porque los problemas de la pobreza no afecta solo a los pobres, afecta a toda la sociedad. Y no solo en términos de identidad entre iguales, de sentirnos en una comunidad entre iguales, sino también con cuestiones mínimas como de violencia, ¿no? ¿Quién está a salvo de la violencia en la provincia de Buenos Aires? ¿Los ricos? No me cuenten eso. No me cuenten eso. Y esto va a tener un impacto en el futuro brutal. Piensen, y con esto acabo, lo que pasa en México. Hace 20 años los empresarios mexicanos enviaban a sus hijos a Estados Unidos para que visitaran las mejores universidades, se graduaran y volvieran a las empresas. Ahora los envían con mejor criterio a Europa. Entonces van a las universidades de Europa, pero no quieren que vuelvan. Quieren que se queden en Europa, porque no les pueden garantizar seguridad. Y el problema no es solo eso. El problema es que cuando se jubilen de sus empresas, van a vender las empresas o las van a abandonar y se van a ir a vivir a Europa con sus hijos. Y yo digo, ¿qué sociedad puede soportar semejante pérdida? Así que, ojo cuando hablar de pobreza y decir, bueno, que se fastidie. No. Esto impacta negativamente en todo el conjunto de la sociedad, y con el 30% de pobres es muy difícil pensar que un país como Argentina sea un país que garantice la dignidad. Es muy difícil. Ya no solo es difícil pensar que este es un país justo, ¿no? Que no garantiza la dignidad de los ciudadanos. Y desde que hemos empatado con Venezuela, nos han quitado ya hasta el último caramelito. Bueno, muchas gracias. Como no tuvimos la oportunidad de hablar, me guié por el programa que hablaba de ideología. Esto es una forma de ver el discurso ideológico que se está produciendo en este país. En este país no se discute de problemas, se discute de relatos. Y a mí me molesta enormemente, porque una cosa son los problemas y otra cosa es el relato que hacemos de los problemas. Yo he tratado de discutir problemas, no relatos, porque siempre hemos tenido buenos novelistas y para eso que lo hagan los otros, ¿no? Los que se dedican a las novelas. Hay otros que cuentan chistes que, si no fuera el caso, sería hasta gracioso, ¿no? Y hay un chiste muy bueno que me contaron, que es que en la Argentina hay menos pobres que en Alemania, ¿no? Cuando lo escuchó mi mujer, dice, pero es verdad.
Bueno, digo, probablemente no conocen Argentina, probablemente no conocen Alemania, probablemente no saben lo que es ser pobre, o probablemente ignoran las tres cosas. Todo eso son chistes que se cuentan. Y estamos en el mundo de la posverdad, donde los chistes creen que es verdad. Se confunden a veces las bromas con la verdad. Por eso yo creo que hay que dar datos y hay que establecer relaciones causales. Doctor, nosotros tuvimos en el instituto un par de ciclos anuales hablando sobre el tema de la anomia. Nosotros hace unos 20 días, menos de un mes, en Perfil escribía el licenciado Durán Barba, lo cual generó después una discusión en el instituto, respecto de que hay como una especie de inclinación en los países latinoamericanos por no respetar la ley. Sí. Y nosotros, con este tema de anomia, siempre citamos a Merton. Como diría, siempre citamos a Pugliese, bueno, en este caso siempre citamos a Merton. Efectivamente, él dice, y nosotros lo seguimos como si fuera una consigna clara, que cuando el sistema jurídico no garantiza a determinado sector los beneficios que ese sistema protege, la gente no respeta el sistema jurídico. Esto surgió, no sé si una noticia con aquello de la salada y otros movimientos. Entonces, nos da la impresión de que el sistema jurídico está elaborado para un determinado sector y para la protección de determinados intereses. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace para zafar del PBI? Yo entiendo lo que usted dice, porque lo dice también este muchacho que está en las asociaciones de ayuda, ¿cómo se llama? Colorado. Hace 20 años, 30 años, se sabía que el 10% de la población iba a sufrir hambre porque no había alimentos para ese 10%. Ahora hay un 10% más de alimentos, con lo cual es el problema de la distribución. Pero ¿cómo se hace para nuestros países para zafar del PBI? Que nosotros lo vemos con claridad. Hoy la expositora que hablaba de salud contaba lo bueno que son los hospitales en Cava, en Capital Federal, y lo malo que lo vivimos acá. Entre un PBI como Luxemburgo y un PBI disminuido como el de la per cápita de la provincia de Buenos Aires, es muy claro eso. Entonces, ¿qué aporte puede hacer el derecho para generar alguna seguridad que nos permita aumentar o generar un mejor perfil económico? Bueno, el problema de la anomia es un problema serio. Hay dos formas de entender la anomia. Hay anomia cuando el derecho no regula determinados comportamientos. Hoy casi no existe ese tipo de anomia. ¿Por qué no existe? Porque se legisla sobre todo. Eso no quiere decir que a lo mejor no haya que dictar más reglas, pero se legisla sobre todo. En Barcelona se ha legislado acerca de cómo debe ir vestida la gente en la zona de la playa. Y sí, digo, no pueden andar dentro de Barcelona con el torso desnudo, porque esa no es una ciudad de playa. Y si algún cretino sube al autobús con el traje de baño mojado, cuando yo voy de traje y corbata a dar mis clases, me siento en el mismo asiento que este tipo me ha mojado. Entonces yo entiendo, pero con esto quiero decirle que es muy difícil este tipo de anomia. Hay otro tipo de anomia, que es lo que Carlos Nino denominó la anomia boba, en un libro magnífico que se llama Argentina, un país al margen de la ley, que consiste en lo siguiente. Existe la regulación de un acto, cumplir con la norma produce más ventajas que inconvenientes y sin embargo la gente la incumple, logrando peores resultados. Así que obedeciendo la ley logramos mejores resultados que desobedeciéndola. Bueno,
si usted piensa en lo que yo conté del tipo que en el semáforo rojo acelera, ahí tenemos un caso típico de anomia boba, que produce peores resultados para todos. Yo creo que América Latina y Argentina tiene esta especie de anomia boba. Una de las cosas que se mejoran en una condición necesaria, no suficiente, es hacer cumplir el derecho. Yo cuando era chico, hace muchos años, pensaba que hacer la revolución era destruir el derecho. Ahora que soy viejo, creo que hacer la revolución consiste en cumplir con el derecho. Hay un libro magnífico que se llama ¿Por qué fracasan los países? Y la idea es que una de las características del fracaso es el incumplimiento del derecho. Cuando usted llega a México, hay dos pueblecitos en la frontera, uno en la frontera estadounidense, otro en la frontera mexicana. Son todos primos hermanos. Y uno va y viene y no sé qué, la misma cultura, porque hagan este Spanglish, y comen lo mismo, y el clima es el mismo, etc. La pregunta es, bueno, explíqueme alguna variable que haga comprensible la idea que el pueblo mexicano sea mísero y el pueblo estadounidense sea un pueblo rico, próspero, limpio. Es decir, donde la gente no tire el papel a la calle. Y la idea de esto, con muchos otros datos, dicen, bueno, que en el pueblo americano cumplen con la ley. Así que esta es una primera cosa. La segunda cosa, bueno, claro, a veces daría la impresión que el juego social es de suma cero, no es de coordinación. En la coordinación, si todos jugamos, todos ganamos. Esto es lo que nos están vendiendo, que eso es el mercado. Usted juega en el mercado, usted gana. Gana en distintas proporciones, pero a veces en América Latina el juego social es un juego de suma cero. Lo que gana uno lo pierde el otro. Este es el problema. Y muchas de nuestras instituciones están pensadas para que el que gane uno pierde otro. Piensen cosas elementales. ¿Debemos tener una universidad gratuita para todos? Mi respuesta es no. ¿Por qué no? Porque la asignación de recursos también puede servir para una redistribución de fondos. ¿Por qué la hija de Macri va a tener la misma calidad universitaria gratuita que la hija de un pobre? ¿Por qué? No hay ninguna razón. Cobrémosle un poquito a la hija de Macri, démosela becada a la hija de no sé quién, de Juan Pérez. Es decir, hay cosas que se pueden mejorar mucho. Los recursos están, lo que pasa que no nos atrevemos muchas veces a distribuirlos con cierta equidad, ¿no? Lo que no se puede hacer ahora es apropiarse, en fin, no sé qué. Pero se puede hacer. Yo diría, uno de los problemas de nuestros países es que no se cumple con la ley. Piensa en las políticas de seguridad. Tenemos la provincia de Buenos Aires. A los 3 días de asumir se le fugan de una cárcel. Bueno. 3 tipos, la gran organización, no sé qué. Y uno dice, bueno, asume el nuevo gobierno, usted sabe lo que es la provincia de Buenos Aires, ¿qué tiene que hacer? 2 cosas por lo menos, si quiere hacer una política de seguridad, descabezar a ciertos mandos. 2, cambiar el régimen carcelario, porque si no le va a pasar esto. Bueno, se pueden hacer muchas cosas con el derecho, porque si no lo hacemos a través del derecho, queda la solución individual. Y la solución individual es que cada uno resuelve como puede. Y un mecanismo es la corrupción, el otro mecanismo es la mafia. Son los 2 mecanismos sociales que tenemos.
una anécdota. Mi padre era conductor de camiones de una cervecería, era iletrado, había sido boxeador, no. Cuando yo me gradué como abogado, me dijo, mirá, tengo una viuda amiga, no quise preguntar mucho, pero me dice, tiene que hacer, en fin, la declaración de heredero. Le digo, bueno, ¿qué tiene? ¿Una casa? No, casa no tiene. Dice, tiene un auto. Bueno, le digo, para hacer la transferencia de la propiedad del auto, tiene que hacer la declaración hace 50 años. Respuesta de mi padre, ¿y cómo lo podemos arreglar de otra manera? Claro, si usted no va por la vía jurídica, lo arregla de otra manera. Entonces, yo creo que deberíamos pensar incluso en la obediencia al derecho cuando en casos puntuales, incluso si en casos puntuales no nos beneficia. ¿Sabe? Porque a veces el derecho no le beneficia. ¿Y entonces qué hago? ¿Desobedezco? Hombre, desobedezco si nunca me beneficia, ¿no? Digamos, si yo juego al fútbol y sé que voy a perder siempre, es muy difícil que alguien me diga que estoy jugando al fútbol. Yo no juego si pierdo siempre. Ahora, si gano algunas veces, pierdo otras, bueno, me conviene respetar al árbitro, las reglas del juego, etcétera, porque en su conjunto el orden social me garantiza más derechos que pérdidas. Así que con el derecho podemos ir avanzando. Y la otra cosa que alguien dijo acá, que tiene parcialmente la razón, es que primero está la realidad y después viene el derecho a regular. Bueno, tenemos que cambiar esa mentalidad. Con el derecho podemos inventar cosas. Podemos inventar y podemos cambiar la realidad antes de que se produzcan determinados acontecimientos. Porque los acontecimientos que se nos vienen son durillos, digamos. ¿No? Bueno, y para modificar la realidad, ya le digo, cambiemos la universidad. ¿No? ¿Por qué voy a esperar? ¿A qué voy a esperar? Yo no entiendo por qué una persona de altísimos recursos, de altos recursos, cosas claras, ¿no? De clase media baja, no tiene que... Bueno. Los que tienen medio lo mandan privado. No creo que la hija de Macri vaya a la Universidad de Buenos Aires, sobre todo que la Universidad de Buenos Aires está más degradada con respecto a la cuando uno se recibió. Sí, pero ¿sabe qué pasa? Se la manda, ¿dónde la va a mandar? ¿A la Católica? No, está bien muchísimo. O la va a mandar a otro lado. En fin, yo lo que le digo es, más allá del nombre, digo, un ejemplo. Es un ejemplo. A mí me parece que si usted quiere resolver el tema de la universidad, es más práctico elevar el nivel educativo. Bueno, ya y sé. entonces usted va a hacer la selección sin necesidad de hacer la carrera. Ya sé. Y entonces va a tener poca gente que estudie, no que esté ahí calentando la silla. Esto es un ejemplo de cómo políticas redistributivas pueden aplicarse a distintos ámbitos. Es nada más que eso. Y es un ejemplo de cómo recursos hay, pero que no los distribuimos bien. Miren, Somalia. Hoy Somalia va a tener una hambruna mayor que en 1972-1974. Mayor. Y uno dice, ¿cómo? ¿Es que no hay alimento? ¿Cómo no va a haber alimento? Pero Somalia hace 25 años que está en guerra civil. Entonces, cuando llegan el alimento de la ayuda humanitaria, usted tiene que empezar a negociar con cada tribu que está en guerra. Al final no llega nada. Entonces, no es el problema
que no hay recursos. No es verdad eso. Lo que pasa es que distribuimos mal. Y piense, hoy Somalia pasa más hambre que en 1972. Hoy, no mañana. Y esa gente sí que no puede esperar 20 años a que les resuelvan el problema. Esta es un poco la perentoriedad. Y yo no conozco, por supuesto que conozco. Creo en el derecho ya. Ahora que ya voy de bajada, sí, no, ya me queda cada vez menos tiempo. Me parece que es una herramienta para hacer cosas. Porque si no, es el caso del Papa de Malén. ¿De qué otra manera lo podemos arreglar? Y yo les aseguro que, y eso es México. Y eso es México. En México, la frase de qué manera lo podemos arreglar, eso es una frase que ya es un formalismo canónico, digamos. Y se está llegando a cosas absurdas. Ahora en los, ¿cómo se dice? Cuando hay tapones se dice acá, embotellamientos. Ahora hay una nueva moda de que se le aparece un tipo con la pistola y le golpea el vidrio del auto. Por supuesto, usted está en un embotellamiento, no puede mover, baja la ventana, le roba. ¿Cuál es la solución? Bueno, la solución inmediata son dos. En los puentes que cruzan las autopistas han puesto policías con fusil ametrallador. ¿Qué es mejor que no vean que estáis robando? Segunda acción. El Ministerio del Interior en México dicen a los conductores que siempre lleven algo de dinero. Porque cuando le golpeen la ventanita, entreguen el dinero. Bueno, empecemos a eliminar un poco las causas. ¿No? Empecemos a eliminar un poco las causas. Y para eso empecemos a cumplir con el derecho. Nos guste o no nos guste. Y la otra cosa, tomemos las cosas públicas como si fueran propias. ¿No? Eso se ha perdido. ¿No? Hasta mi generación, hasta que yo era chico, esto funcionaba. Ahora nadie cree que la cosa pública es propia. Y esto genera muchos problemas que nos aleja del cumplimiento. Hagamos, qué sé yo, el derecho es un instrumento para hacer la vida mejor. Desde Hobbes para acá. Si lo empezamos a incumplir, estamos mal. Muchas gracias.